Bueno, nuestro tema de hoy es más una vez el salario en general, pero vamos a ver todos los detalles que encierra este contenido. Entonces, recordamos que el salario es una remuneración, tiene denominaciones genéricas como sueldo, jornada, comisión y otros. Su estipulación, ¿verdad? Como dice la ley, no podrá ser menor al mínimo establecido. O sea, si nuestro salario es 2.192.000, entonces menor que eso no puede ser el salario. Existe un principio de igualdad también que debe respetarse. O sea, que no se puede imponer el salario menor al mínimo establecido por el sexo o el impedimento físico que tenga una persona. Todos los salarios deben ser iguales. Las clases de salario, por la forma, puede ser por unidad de tiempo o por la forma de abonarse. Cuando hablamos de tiempo, puede ser mensual, quincenal, diario. Cuando es mensual, generalmente hablamos de sueldo. Y cuando es quincenal, también hablamos de sueldo. Cuando es diario por hora, estamos hablando de jornales. El jornal se calcula de la siguiente manera, dividiendo el salario mínimo por 26. Entonces, ese es un jornal. Bueno, también puede ser por obra y se paga cada 15 días, puede ser por comisión en los casos de los vendedores, y por la forma de abonarse puede ser en efectivo y en especie. En efectivo ya casi es una forma que no se usa por cuestiones de seguridad, y bueno, para eso está la tecnología y ya contamos con un sistema bancario, así vamos a decir, eh, que viene bien casado, vamos a decir, con la tecnología y contamos con tarjeta de débito. Y también puede ser en especie, pero cuando es en especie, solo hasta el 30% se puede pagar en especie. Bueno, ¿cómo se prueba? ¿Cómo se puede recibir el salario? ¿Quién puede recibir el salario, mejor dicho? Entonces, el trabajador o una persona que esté autorizada, puede ser su esposa, su hijo, su mamá, su papá. La prueba de pago se da por el recibo o la liquidación de salarios. La liquidación de salarios ustedes ya conocen porque estaban haciendo el ejercicio. Bueno, la prohibición de los descuentos. No se puede descontar del salario del empleado cualquier ítem, pero tiene sus salvedades. O sea que si dañó un equipo de la empresa, sí. Cuando dañó, vamos a decir, el edificio de la empresa, así dolosamente o con intención, también se le descuenta. Cuando fue negligente, también. También se pueden descontar los anticipos, los vales y también las retenciones legales, como por ejemplo las cuestiones relacionadas, por ejemplo, a cuestiones judiciales, prestación de alimentos, por ejemplo. Son los economatos. Los economatos son esos almacenes de venta. Generalmente se ve mucho en el interior, ¿verdad? Esas empresas grandes que tienen almacenes de ventas y generalmente venden productos alimenticios. Entonces, sí puede haber economatos dentro de la empresa, pero no se le puede obligar a los empleados a comprar de ahí. Y los precios que tienen esos economatos deben ser justos y razonables. O sea, eso es lo que dice la ley. Y la ley establece también más protecciones al salario. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de la embargabilidad y la inembargabilidad total del salario. Entonces, en este caso, por ejemplo, hasta la mitad del salario por pensiones alimenticias, hasta la mitad del salario. El 40% por habitación y alimentos, pero esto se da, por ejemplo, si es que las personas que viven en el lugar o el lugar donde se debe por alimentos, esas personas dependen directamente del empleado. Y hasta un 25% se puede descontar del salario en concepto de heladera, televisores, muebles o ropa. En ningún caso podrá exceder al 50%. En ninguno de los casos, hasta la mitad del salario nomás se puede descontar al empleado. Cuando no se puede embargar de ninguna manera. Entonces el aguinaldo no puede recibir ningún descuento, nada absolutamente. También las asignaciones familiares deben ser dadas en su integridad. Las herramientas del empleado que utilice de manera personal, sean sus herramientas, tampoco pueden ser embargadas. El preaviso y las indemnizaciones. Entonces, el aguinaldo, el preaviso y la indemnización en el caso de despido injustificado del empleado, o sea que él no tuvo la culpa de su despido, entonces se le paga el aguinaldo, el preaviso y la indemnización, cosa que ustedes van a ver más tarde. Y
ítems no, o sea que estos derechos que tiene el empleado reciben un monto, ese monto no puede sufrir ningún tipo de descuento. Ni el IPS se descuenta prácticamente del aguinaldo. ¿Cuáles son las prestaciones? Que las prestaciones son sumas de dinero que no forman parte del salario. Y son las colaciones, o sea, los alimentos que se le dan a los empleados mientras trabajan, los gastos de transferencia, por ejemplo, giros Tigo, gastos de depósito, no, los gastos del viaje tampoco, y cualquier otro gasto que facilite la ejecución del trabajo. Los recargos que vienen en el salario, ¿cuáles son las cosas que forman parte del salario también? Acá están las horas extras y sus abreviaturas. Entonces, acá por ejemplo nosotros tenemos el salario mínimo legal diurno y el nocturno. ¿Cómo se calcula esa hora extra? Entonces, tenemos acá que si nosotros agarramos y dividimos el salario mínimo por 30 días, sabemos cuánto gana por día. Si dividimos el salario diario por 8 horas, tenemos cuánto gana por hora. Entonces, cuando es diurno, por ejemplo, nosotros agarramos cuánto gana por hora, le sumamos la mitad de lo que gana por hora, que viene a ser 4.569, estamos redondeando todo, y ahí nos sale 13.706. Lo mismo hacemos en esta parte, con la salvedad de que cuando calculamos la hora extra nocturna, multiplicamos lo que gana por hora por 2, porque así lo establece la ley, es el doble. Y por último, nosotros tenemos lo que llamamos aguinaldo. Entonces, en el aguinaldo, que viene a ser la remuneración anual complementaria, que viene a ser, vamos a decir, el 13º salario, y tenemos un método de cálculo que les voy a enseñar aquí. Nosotros tenemos el ejemplo acá de Miguel Ángel Agüero. Miguel Ángel Agüero ingresó a la empresa el 15 de agosto del año pasado. Entonces nosotros sabemos que el 15 de agosto, hasta el 15 de agosto trabajó la mitad del periodo, entonces tiene la mitad del salario. Y tiene septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ganó salario mínimo, sumamos todo esto, nos sale a nosotros 9.867.776, lo dividimos por 12 y nos sale este monto que es el monto del aguinaldo, que no sufrirá ningún tipo de descuento. Pero supongamos que tenga horas extras y comisiones. Entonces, Miguel Ángel Candia, que también que ingresó, que ya sabemos que ingresó a la mitad del mes de agosto del año pasado, calculamos nosotros todo lo que ganó en concepto de salario. También vamos a sumarle lo que ganó en concepto de horas extras. Acá en este caso, por ejemplo, ganó en septiembre, en octubre y en diciembre, y también sus comisiones. Y comisiones que ganó en los 3 últimos meses, en octubre, noviembre y diciembre. Sumamos y nos da a nosotros el resultado. Entonces agarramos nosotros, sumamos su salario, sumamos su hora extra y sumamos su comisión. La sumatoria de estos tres nos va a dar, acá está mal, o sea que falta un número acá, nos va a dar 12.535.556. Este monto nosotros agarramos y dividimos siempre por 12. Ustedes se fijan que acá dividimos por 12, acá también dividimos por 12. Y nos da a nosotros el monto de 1.044.630. Bueno, estas son las cosas más relevantes que nosotros estamos dando acá en esta unidad, que son cuestiones así muy detalladas y que la próxima semana voy a estar enviándole a ustedes los ejercicios relacionados a este ejercicio, pero van a ser preguntas. Entonces esas preguntas ustedes deben tratar de responderlas considerando el material y el contenido que yo les estoy grabando en este momento.